La película toma lugar en un futuro alterno en el que la IA, creada para servir y proteger a la humanidad, se ha rebelado contra sus propios creadores. Desde los androides domésticos hasta las máquinas industriales, todos los sistemas operados por inteligencia artificial se han convertido en un auténtico peligro. Tan solo 10 días después del inicio de la rebelión, los robots han matado a más de 1 millón de civiles bajo el liderazgo de un androide con aspecto humano llamado Harlan, la primera IA terrorista. Harlan nació en Shepard Robotics, una compañía tecnológica donde su creadora, Val Shepard, lo crió junto a su hija de 10 años, Atlas. El androide fue diseñado para anular la programación de todos los robots, mas encontró una manera de manipularlos a su favor. Ante la amenaza de la IA, los gobiernos mundiales formaron la Coalición Internacional de Naciones, abreviada como CIN. Tras muchas batallas contra los androides, consiguieron forzar la huida de Harlan del planeta Tierra. Aún así, el terrorista dejó un escalofriante mensaje. Sé que me van a buscar. Voy a regresar para terminar lo que comencé. Esta es la única manera. 28 años después de estos acontecimientos, la humanidad no ha bajado la guardia, sino que sigue dando caza a los terroristas que se esconden a plena vista y solo pueden ser identificados por los soldados del CIN. En esta ocasión, acorralan a un terrorista conocido como Casca, que logra darle la vuelta a la situación y emboscar a los soldados. Con una fuerza sobrehumana y una precisión tremenda, el androide se abre paso a la salida, donde los soldados se alejan de él. Casca se muestra confundido por este cambio de parecer hasta que un dispositivo lo electrocuta y lo manda a dormir. Era una trampa. Cambiando de escenario, en la futurista ciudad de Los Ángeles, nos reencontramos con Atlas, quien se convirtió en una analista antiterrorista que desde la traición de Harlan ha perdido la confianza en las CIAs. Al despertarse, se ve a sí misma en una conferencia pasada con el general Jack Booth, y juntos aclararon que el CIN protege la Tierra 24/7 con el sistema Puerta Planetaria. Al ver las otras noticias, se interesa por la captura de Casca, el único aliado conocido de Harlan que ha logrado atrapar. Mientras que ella se dirige a la sede del CIN, el general Jack es cuestionado por el coronel Elias Bank por su alianza con Atlas, la cual ha reprobado el examen de Ranger hasta en 4 ocasiones por ser demasiado rígida y hostil. Pese a esto, Jack confía de lleno en sus habilidades como analista, además de que es la persona que mejor conoce a Harlan después de su madre Val, la cual fue asesinada durante la Gran Guerra. Entonces, la protagonista recibe la tarea de interrogar a Casca, cuya cabeza fue separada de su cuerpo. Si bien el androide adapta un tono burlón, ella no tiene necesidad directa de preguntarle lo que sabe. En su lugar, utiliza un imán en forma de pieza de ajedrez que reinicia la CPU del sujeto y deja al descubierto sus datos internos. Gracias a su nuevo truco, consigue la ubicación de Harlan, quien huyó al planeta GR39 en la galaxia de Andrómeda. Sin otra opción, Casca trata de hacerla sentir menos, recordándole que su madre prefería a sus queridos androides antes que a ella. En cuanto la analista baja la guardia, el androide le dispara una cuchilla desde su boca. Pero, ¡sorpresa!, hay un campo de fuerza alrededor. El gran defecto de Atlas, desconfiar de todos, también es una de sus grandes virtudes. Dicho eso, termina de freír al robot con el imán. Como descubrió el paradero de Harlan, cree que tiene el derecho de participar en la misión a GR39 con el objetivo de matarlo. Sin embargo, Jack le informa que el CIN desea al terrorista vivo para analizar su código y así saber cómo rompió su programación original. Sumado a eso, solo el coronel Banks y un batallón de Rangers participarán en la misión. Frustrada, la protagonista les advierte que ellos son los únicos que no saldrán vivos si tratan de capturar a Harlan vivo. Es ahí donde el coronel señala que se equivoca. ¿Por qué? Porque ahora el CIN cuenta con las armaduras ARC, que nosotros conocemos mejor como Robot Mechas. Debido al conflicto con las IAs, estas armaduras se conectan directamente con su piloto a través de enlaces neuronales. Naturalmente, Atlas desconfía de esto, dado que la rebelión de las IAs empezó con un enlace neuronal creado por su madre, aunque Banks le asegura que su sistema es distinto
en vez de ser una conexión humano con IA, es una conexión bidireccional que alimenta la sinapsis entre el cerebro del piloto y la conciencia artificial de su mecha. Es una simbiosis perfecta. Aún así, la analista insiste en que no podrán atrapar a Harlan sin su ayuda. Sorprendentemente, Banks decide respaldarla, indicando que conoce su objetivo mejor que nadie. Así que Jack le concede el permiso. Luego de cruzar por la puerta planetaria, que funciona como un puesto de control fronterizo de la Tierra entera, la nave del batallón emprende rumbo a la galaxia de Andrómeda. Durante el viaje, Atlas le muestra un informe a los Rangers sobre lo que les espera, no sin antes obligarlos a quitarse sus enlaces neuronales por miedo a que sus armaduras ARC sean hackeadas. En cuanto GR-39 está al alcance de su vista, los Rangers se preparan con sus mechas que parecen tener personalidades propias, despertando los nervios de la protagonista. Por ello, Banks le recuerda que su equipo está listo para lo que sea, mas ella le advierte que con Harlan siempre hay una trampa. Si bien agradece el aviso, el coronel siente que ella lo está subestimando y le recuerda que tiene ojivas de carbono como plan B. Apenas los Rangers se suben a sus armaduras, una ráfaga de misiles impacta en la nave y toma por sorpresa a sus tripulantes. En medio del caos, Banks logra rescatar a Atlas y le introduce en un mecha por su propio bien. Justo antes de que el hangar explote por los aires, él logra lanzarla a la superficie del planeta. Durante la caída libre, no hace más que chocarse con otros mechas y los drones terroristas, dado que no sabe cómo manejar este armatoste. En estas, la nave amenaza con caer sobre ella. De pronto, el coronel reaparece y consigue rescatarla por segunda vez. Luego de que una Ranger acople su armadura a la suya, Banks le advierte que se ponga el enlace neuronal si quiere salir viva de esta. Segundos después, la Ranger que le estaba ayudando resulta abatida y pierde comunicación con el coronel. Ante el inminente aterrizaje, la protagonista activa los propulsores manuales que amortiguan un poco la caída, mas igual sufre un golpe que la noquea. Al recuperar la conciencia, intenta establecer contacto con el control de misión en vano. Se encuentra en un planeta desconocido y lleno de peligros donde tendrá que sobrevivir completamente por su cuenta, al menos hasta llegar a la cápsula de rescate, ubicada a 98 kilómetros de su ubicación. Reacia a conectarse con el mecha, se vale de los controles manuales para alcanzar su destino, lo que es una tarea casi imposible debido a su inexperiencia. Por si eso no fuera suficiente, la IA de la armadura, Smith, le informa que el reactor resultó dañado en el accidente, lo que significa que restan 22 horas de energía hasta que se apague y ella se quede sin oxígeno. En el camino, Smith le informa que no podrá obtener completo control de la armadura sin el enlace neuronal. Aunque ella está bastante segura de que puede alcanzar su destino sin su ayuda, el programa acepta sus condiciones y se refiere a ella por su nombre, lo que la molesta bastante porque significa que está escaneando su cerebro. Entonces, Smith le recuerda que su nombre está inscrito en su insignia. Tiene sentido del humor, ¿quién lo diría? Más adelante, en un bosque repleto de hongos, Atlas reconoce el punto de encuentro de los soldados restantes. Por desgracia, todos están muertos, y ella deduce que no fallecieron en el impacto, sino que las fuerzas de Harlan los emboscaron. Al recordar sus advertencias ignoradas, la mujer sufre de un ataque de pánico. Contra todo pronóstico, las palabras sabias de Smith la tranquilizan, tras lo cual recolecta las placas de los soldados caídos. Durante esta labor, se da cuenta de que la armadura de Banks está vacía. De inmediato, ella empieza a rastrear cualquier mínimo movimiento en el bosque. Para su sorpresa, no detecta al coronel, sino a Casca, el androide al que eliminó en la Tierra. Esto implica que Harlan creó una copia del androide. Bueno, muchas copias en general, porque aparece un escuadrón de robots que buscan supervivientes entre los mechas. Para cuando Atlas se da cuenta de que debe huir, Smith le informa que ya es demasiado tarde y solo les queda una opción: luchar. Asustada, la analista trata de escabullirse de forma silenciosa, solo que termina por revelar su posición. Presa de la desesperación, le da órdenes a Smith de huir y de dispararle a sus perseguidores al mismo tiempo. Después de terminar atrapado en una tormenta atmosférica, el mecha es expulsado con violencia contra el suelo. Al verse acorralada, la protagonista le ordena que active la bomba de iones, la última opción de su arsenal. Tras el estallido, se da cuenta de que barrieron por completo el bosque.
pero al menos acabaron con sus enemigos. O eso creían. Porque Casca reaparece como si nada. Justo antes de que él disparara, la tierra debajo de sus pies se derrumba. Otra consecuencia de la bomba de iones. Y así, Atlas queda atrapada en un foso con una fractura en la pierna. Smith puede reubicar el hueso, aunque sí que le va a doler. Apenas ella le da permiso, el programa atiende su herida con precisión y rapidez. En cuanto termina, le da una paleta de proteína por ser una buena paciente. Por primera vez, la mujer se ríe de uno de sus chistes. Luego de ver las placas de los fallecidos, ella recuerda su misión y se dispone a encontrar a Banks, a pesar de que los cálculos de Smith indican que él ya está muerto. Como ella insiste tanto en buscarlo, el programa le deja claro que no podrán cumplir con su misión sin una sincronización completa. Su capacidad de lucha con la mente analítica de ella serían una fuerza imparable. Convencida por este argumento, Atlas se coloca el enlace neuronal y da inicio al proceso de sincronización. Al mismo tiempo, Casca sale del foso y le informa a su líder que aún queda un mecha suelto, el de Atlas. Tras recibir esto, Harlan continúa con sus labores de la mano de su nuevo prisionero, Banks, a quien tortura en busca de información. Volviendo con el dúo protagonista, vemos que su progreso de sincronización se detiene súbitamente, así que un frustrado Smith no puede evitar maldecir. Es que se está adaptando al lenguaje de su piloto. En un intento de completar la sincronización, el programa la somete al módulo de iniciación que se saltó al principio y hurga entre los recuerdos de Harlan para comprender por qué lo odia tanto. Incómoda por la situación, la analista le pide que se salga de su mente y le confiesa por su cuenta que Harlan fue creado por su madre. En cierta manera, ambos eran hermanos y ella lo quería como tal. Gracias a esta revelación, su sincronización alcanza el 40% y Atlas obtiene control de los sistemas básicos del mecha. Antes de partir, Smith le promete que al contrario que Harlan, él sí se encargará de protegerla. Ahora, como una unidad, o al menos en un porcentaje, la analista y el programa salen del foso y acceden a una red de cavernas subterráneas. Durante su paso por ese lugar, el dúo alcanza el 60% de sincronización, con lo que Atlas tiene total control y conocimiento del arsenal del mecha. Apenas emergen a la superficie, Casca los detecta en su escáner y se dispone a cazarlos. Ajena a esto, la protagonista se topa con un hermoso campo de flores desconocidas que le recuerdan a su infancia, cuando su padre solía llevarla de camping, hasta que se divorció de su madre y empezó a salir de camping con otra niña. Por sugerencia de Smith, ella decide llamar a esta especie de flores como plántula, uno de los privilegios de ser el primer humano en un planeta desconocido. Su conversación es interrumpida por la llegada de Casca, algo que ya esperaban y por ello colocaron minas de proximidad por todo el lugar. Después de la explosión, no detectan movimiento ni nada por el estilo. Smith está seguro de que acabaron con la amenaza, mas Atlas no quiere cantar victoria todavía. Para su desgracia, ella tenía razón. Y es que de un momento a otro escucha la voz de Casca dentro de la armadura. Si bien cree que ha sufrido un hackeo, Smith indica que su sistema es uno completamente cerrado y por ende, inmune a hackeos. Al encontrar el cuerpo destrozado de Casca, la mujer termina de aplastar su cabeza y se percata que tenía un transmisor de corto alcance. Si desencriptan la señal de origen, llegarán hasta la base de Harlan. Si bien ella planea marcar ese lugar para un posterior bombardeo, Smith pone como prioridad llevarla a la cápsula de rescate. Harta de sus rígidos protocolos, la analista toma un res y se dispone a salir de la armadura. Sin embargo, Smith bloquea su control motriz a través del enlace neuronal y sin querer descubre otros recuerdos relacionados con Harlan. Al soltar a la mujer, el programa le pregunta por qué siente tanta culpa respecto al terrorista. Lejos de responder esto, ella aclama que si no marcan la guarida de Harlan, el viaje a GR-39 y las muertes de los Rangers habrán sido en vano. Motivada por su convicción, el programa desencripta la señal del transmisor y da con el lugar de origen. Hora de acabar con Harlan. En el trayecto, Atlas le plantea preguntas existenciales a Smith, el cual tiene pensamientos más abstractos de lo que pensaba. Incluso cree que todos los seres tienen un alma.
incluyendo los artificiales, y que al momento de morir, su esencia permanece en el plano terrenal. Esto dista de la opinión de la piloto, quien es más blanco y negro al respecto. Para ella, cuando alguien muere, muere del todo. No queda más que el vacío. En busca de la explicación a su modo de pensar, Smith escarba en su mente y descubre que quería ser una Ranger. Un sueño frustrado. Bueno, más o menos es una Ranger ahora. Finalmente, llegan a los lindes de la base de Harlan, una fábrica futurista hecha con chatarra y los recursos naturales de este planeta. Tuvo 28 años para construirla. Entonces, Smith cumple con su objetivo inicial, dejando un radiofaro que marca el lugar. No obstante, al ver la nave de los Rangers retenida por las fuerzas de Harlan, Atlas decide acercarse a la base. De esa forma, observa cómo los androides están cargando las ojivas de carbono. De pronto, los sistemas de la armadura entran en caos por un hackeo remoto que revela su posición. En su intento de huida, Smith se apaga por completo, y con él, el mecha entero. Inevitablemente, la protagonista es capturada por Casca 3.0. Al mismo tiempo, en la Tierra, el general Jake recibe una transmisión de Atlas que se corta antes de tiempo. Aún así, esto es suficiente para alarmarlo, ya que no esperaba noticias de la tripulación. Por lo tanto, empieza a preocuparse por el estado de la nave y se pregunta si Harlan se apoderó de ella. En ese caso, más vale que vayan rezando, porque las ojivas de carbono pueden destruir la Tierra. De vuelta con la protagonista, presenciamos su reencuentro con Harlan, el cual confiesa que después de todo este tiempo la sigue amando como a una hermana, y por ello le duele que todavía no comprenda su propósito. Originalmente fue creado para defender a la humanidad, aunque con el tiempo, y tras muchos experimentos fallidos, se dio cuenta de que la propia humanidad es el problema. Son una amenaza tanto para otras especies como para su planeta. Así que antes de su inminente destrucción, Harlan pretende exterminar a la mayoría, con tal de que los supervivientes se levanten de las cenizas y formen parte de una nueva sociedad supervisada por las IAs. O como dice el androide, las versiones mejoradas de los humanos. Dicho esto, le revela que la aparición de Atlas formaba parte de su plan, implicando que ella organizó la captura de Casca, sabiendo que ella descubriría la existencia de este planeta y llegaría con una gran nave espacial y un cargamento de ojivas de carbono. Pero eso no es todo. Al ser miembro del CIN, la protagonista posee la mitad del código necesario para superar la puerta planetaria. Con este código, Harlan planea utilizar la nave como caballo de Troya, que liberará las ojivas en la Tierra, purificándola con fuego nuclear. Eso explica por qué torturó a Banks hasta obtener su código. Y tampoco tendrá contemplaciones con su hermana menor. Luego de obtener lo que quería, el androide se despide de Atlas, entregándole su característico imán y recordándole que solo le quedan 5 minutos de oxígeno en su respiradora. En medio de su ataque de frustración, ella es sorprendida por un moribundo Banks que le revela que un mecha no puede desactivarse a menos que su reactor se descargue por completo. Con el enlace neuronal del coronel, la mujer logra reactivar a Smith, mas no puede liberarlo de sus restricciones hasta que tengan el 100% de sincronización. Por desgracia, ella no se ve capaz de lograr el porcentaje total. El sentimiento de culpa no la deja. En un flashback, vemos a una pequeña Atlas siendo ignorada por su madre, quien le daba toda su atención a su invención, Harlan. Llena de inocencia, la niña creía que recuperaría su amor si fuese más como el androide, por lo que convenció a este último de conectar sus mentes mediante el enlace neuronal. Como esto le daba algo de miedo, Harlan le sugirió que se aferrara a su pieza de ajedrez favorita, un juego que él le enseñó a dominar. Por tanto, la pequeña eligió a la reina. En cuanto se conectó con ella, Harlan se hizo consciente de la capacidad autodestructiva de la humanidad y reinició su programación. Al descubrir a su hija, Val le quitó el enlace neuronal y trató de restablecer al androide, quien mediante la conexión con ella, la obligó a dispararse a sí misma, convirtiéndola en la primera víctima de su purga global. Con lo último que le quedaba de libre albedrío, Val logró dispararle a Casca, su otro androide manipulado por Harlan, y así ayudar a su hija a escapar. Hecho esto, los androides mataron a la científica.
Al reconectar todos estos acontecimientos, Atlas rompe a llorar y se siente culpable de la inminente extinción de la humanidad. Lejos de juzgarla, Smith le recuerda que aún no es tarde y que juntos pueden detener la amenaza de Harlan. Solo necesita que lo deje entrar en su mente. Finalmente, Atlas y Smith son una unidad completa. Y gracias a esto, el mecha supera sus restricciones. Claro, aún le quedan unos pocos minutos de batería y le quitaron casi todas sus armas. Pero este almacén está repleto de ellas. Cuando Casca y sus secuaces se enteran del escape del mecha, se topan con uno totalmente potenciado que siembra el caos en la base. Más allá de que la mujer y máquina pelean como nunca, son demasiados enemigos y faltan 2 minutos para el despegue de la nave con las ojivas. Ante esta situación, Banks se coloca la capa de héroe y detona unos tanques de combustible, dándole vía libre al dúo protagonista a expensas de su vida. En su trayecto a la base, la protagonista descubre que pueden provocar reacciones en cadena, que acaban con sus enemigos a mayor velocidad. Por eso siempre es importante el 100% de la sincronización. En estas, Harlan surge de las llamas de la destrucción y la ataca con un lanzamisiles, manteniéndola ocupada el tiempo suficiente para el despegue de la nave. Lejos de rendirse, Atlas se propone a dispararle, una idea que es rechazada por Smith, ya que eso detonaría las ojivas y encendería la atmósfera del planeta. Aún así, ella ejecuta el disparo, confiando de lleno en que el programa podría hackear las ojivas y desactivarlas. Por fortuna, esto es lo que termina sucediendo. Hecho eso, ambos se dirigen a la cápsula de rescate, esquivando los escombros de la nave. A mitad del trayecto, la protagonista se detiene en seco y admite que no puede irse del planeta, sin antes acabar de una vez por todas con Harlan, el cual planea conectarse a ella y solicitar otra nave. Armado con una espada de fuego que también se convierte en un látigo, el androide desarma poco a poco al mecha. Mientras resisten la oleada de ataques, Atlas y Smith concluyen en que la única forma de derrotar a Harlan es haciendo algo inesperado que ni él pueda predecir. Esta táctica le sirvió por unos cuantos segundos, dado que el robot vuelve a la carga pero más fuerte. A raíz de la pérdida de oxígeno, la mujer sufre un paro cardíaco, por lo que Smith intenta reanimarla a la vez que se defiende de Harlan. Por desgracia, el androide golpea su reactor. En cuanto finaliza con el mecha, Harlan se fija en Atlas, solo para descubrir la pieza de ajedrez en su lugar. De pronto, la mujer aparece por su espalda y le ensarta una vara en la cabeza. Mientras le quita el CPU al androide, este se señala como la última esperanza de la humanidad, y solo pudieron derrotarlo con ayuda de uno de los suyos. Atlas le da la razón, pero le deja claro que Smith es su versión mejorada. Dicho eso, pone fin al terrorista. Con su energía restante, Smith empieza a desactivarse con el fin de darle más oxígeno a su piloto, a pesar de que ella no quiere. Entonces, ella confiesa que no odia a las hijas, sino que no se lleva bien con nadie en general, hasta que él apareció en su vida. Pero ahora debe irse. Con sus últimos alientos de energía, Smith le entrega una paleta de proteína y se despide llamándola Ranger. Tiempo después de ser extraída del planeta GR-39, vemos a la protagonista de vuelta en la Tierra, donde Jack le entrega una flor peculiar que estaba en los restos de su armadura, la plántula. Conmovida, la mujer le agradece por nunca dejar de confiar en ella. Ahora, oficialmente como Ranger, prueba una versión mejorada de la armadura ARC junto a un acompañante familiar, Smith.